Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Eso es lo importante, que me escuchen. Bien, hermanos, a mí me han pedido en este importante evento hablar sobre el papel de los laicos en la vida de la Iglesia y del mundo, ¿no? Y un famoso arzobispo norteamericano a principios del siglo XX, allá por 1910, cuando le preguntaban cuál era el papel de los laicos en la Iglesia, él decía, mira, es ponerse de pie durante la oración de los fieles, arrodillarse durante la consagración y meterse la mano en el bolsillo y sacar algo en la colecta, ¿no? O sea, se imaginan esa descripción del laico como básicamente una parte del pueblo que no tenía un papel determinado en la Iglesia que no fuera simplemente la de ser, digamos así, rebaño. Y no lo digo en un sentido peyorativo, ¿no? Sino lo digo simplemente en la manera como se veía. Pero eso ya comenzó a cambiar en la época del Papa Pío XII, en los años de los 50, cuando él comenzaba a decir que la sociedad europea, como él la veía, estaba distanciándose cada vez más de la fe y de los valores de la fe. Recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial vienen los grandes líderes católicos que restauran un sistema de justicia social en Europa. Y buena parte del bienestar de Europa, aunque hoy día no lo quieran reconocer, es producto de estos grandes líderes católicos. Konrad Adenauer en Alemania, Alcide de Gasperi en Italia, que está en proceso de beatificación, un presidente de la República en proceso de beatificación. Imagínense qué lejos que hemos llegado a la posibilidad de que nuestros presidentes sean introducidos a una causa de beatificación, más suelen ser introducidos a las cárceles que a cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos el gran creador de la Comunidad Económica Europea, Robert Schuman, que escogió la bandera de la Comunidad Europea para que tuviera fondo azul y los 12 primeros países en forma de estrella como un homenaje a la Virgen María, el color de la Virgen María y las estrellas que coronan a la Virgen. Ese es el origen de la bandera de la Unión Europea, ¿no? Y claro, todo eso ha perdido su sentido, se ha vuelto más secular, pero ya Pío XII desde ese entonces decía que la sociedad ha ido perdiendo estos valores y esta identidad originalmente cristiana, ¿no? Yo quiero contarles dos experiencias que más o menos les ilustran desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia, desde mi conversión o reversión al catolicismo, que de alguna forma expresan la situación que nos toca vivir a los católicos y específicamente a los laicos. La primera es cuando yo era pequeño y nos mudamos con mi familia de Argentina a Perú. Llegamos al Perú, mi padre era no creyente, entonces nosotros no participábamos de ninguna de las actividades católicas, no nos inscribieron en un colegio católico, que era lo normal de un muchacho, digamos, de clase media, no celebrábamos absolutamente nada, no íbamos a misa y éramos una rareza, digamos, en esa época en Lima. Pero yo recuerdo claramente cuando tenía 6 años lo impactante que era el Viernes Santo en Lima. En mi casa no se practicaba, no se iba a ninguna actividad religiosa y sin embargo el Viernes Santo era para un chiquito de 6 años absolutamente sobrecogedor. ¿Por qué? Porque en primer lugar no habían diversiones públicas, los cines cerraban,
los centros de diversiones cerraban. No había televisión. Los canales de televisión sí transmitían imágenes religiosas con música clásica de fondo. Las radios salían de la frecuencia y no transmitían nada. Y la gente básicamente cumplía con las actividades del Viernes Santo y en consecuencia la misma avenida que estaba delante de mi casa estaba pelada, o sea, vacía, con muy poco tráfico. Entonces, a mí la sociedad, la cultura me ayudaba a entender, a pesar de mis 6 años y de no ser criado como practicante o como creyente, este gran día de la muerte de Jesús, ¿no? Han pasado los años y yo les digo, les pregunto a ustedes, ¿cómo se celebra la Semana Santa hoy en día? Cuando alguien les pregunta, oye, ¿qué vas a hacer por Semana Santa? ¿Qué cosas les están preguntando? ¿A qué playa vas a ir? ¿A qué resort vas a ir a aprovechar? Es decir, Semana Santa es un término que ha perdido completamente su sentido, porque ni es semana, ¿no? Porque es un fin de semana, ni es santa, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué señalo este ejemplo? Porque nosotros podemos ver que en el lapso de nuestra propia vida, la sociedad ha dejado de ser una colaboradora en la educación en la fe, ha dejado de apoyar o de presentar un cristianismo sociológico, o sea, que se vivía en la sociedad, y se ha convertido más bien en un terreno ya no solo neutral, sino habitualmente hostil a la fe. Si nosotros aumentamos a eso la complejidad del mundo digital, del mundo virtual en el que viven los jóvenes a través de sus dispositivos electrónicos, y las historias de horror de lo que muchos papás católicos han encontrado a sus hijos haciendo en sus dispositivos electrónicos, donde parece tan inocentes porque están en la casa, están en su cuarto y simplemente están doblados sobre sus dispositivos y no hay idea de lo que están haciendo y no es poco probable que estén haciendo cosas moralmente malas, muy malas, muchas veces sin saber el mal moral que están cometiendo. Entonces, ¿qué cosa ha sucedido? En una sociedad que tenía una cierta identidad cristiana, los sacerdotes y los religiosos tenían una posición de liderazgo para guiar a esta comunidad de fieles que ya vivían en una sociedad de perfiles cristianos. Y la fe podía ser una fe devocional, ¿no? ¿Cómo es una fe devocional? La abuelita está caminando con el nieto, pasa por un parque y en el parque en Lima hay muchos parques, en el Perú de donde yo vengo, hay muchos parques donde hay una imagen de la Virgen María o de un Cristo crucificado y entonces la abuelita le explica al niño, esta es la Virgen María, este es San Antonio de Padua y le cuenta un poquito qué cosa es y en consecuencia hay una catequesis devocional. La abuelita catequiza al niño devocionalmente a través de la devoción. Entonces el niño, el corazoncito se le atrae y por eso vemos a niños tan pequeñitos mandándole besos a las imágenes de Jesús, mandándole besos a la imagen de la Virgen María cuando tienen un año y medio, y es porque han absorbido de los abuelos o de los papás, usualmente de los abuelos, han absorbido esta fe devocional. Pero una vez que ese mismo niño ha salido del contexto del hogar donde vivía relativamente protegido y sale al mundo, se encuentra con un mundo que es absolutamente hostil a todas esas cosas que él había aprendido. Y es hostil primero porque ridiculiza esos valores
Segundo, porque propone antivalores, o sea, propuestas de vida que son completamente paganas, ¿no? Y en tercer lugar, encuentran una enorme presión para creer y aceptar ese tipo de ideas, una enorme presión social, presión en el modelo que ven en la televisión. Cuando ustedes ven la publicidad o cuando ven una telenovela, por ejemplo, se van a dar cuenta que los valores cristianos están completamente apartados. La violencia, la fuerza, la pasión y la preocupación por el dinero, por el poder, son todos los valores, entre comillas, que se transmiten a través de ya sea la publicidad o los contenidos de los programas de televisión, ¿no? Entonces, estos van creando modelos para los jóvenes que son completamente opuestos a lo que la abuelita le había dicho cuando el niño tenía 2, 3 años. Y en consecuencia nosotros nos encontramos en un mundo hostil, ¿no? Acá en Estados Unidos hay un autor conservador con el cual no simpatizo mucho, para serle franco, que se llama Rod Dreher. Él es uno de esos católicos que abandonó la Iglesia Católica durante el escándalo de los abusos sexuales en el año 2002, ¿no? Y yo no abandono a mi mamá cuando esté en problemas, es el último momento en el que la abandonaría, pero bueno, él se volvió ortodoxo. De todas maneras, sigue teniendo una visión cristiana, digamos, de la realidad, y su formación católica es más fuerte que su pertenencia a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Rod Dreher ha escrito un libro que se llama La opción San Benito, The Benedict Option, ¿no? Y se llama Benedict Option, que podríamos traducirlo como la opción Benedicto, pero como no se refiere al Papa Benedicto, sino se refiere a San Benito de Nurcia, ¿no? El gran fundador de los monasterios benedictinos alrededor de Europa y posteriormente del mundo. Él básicamente plantea lo siguiente, y plantea un diagnóstico en el que yo no creo que está equivocado. Él dice que la ola de secularización es tan violenta, ¿no? Es tan violenta que el catolicismo y sus argumentos, los argumentos cristianos para la vida pública, para la sociedad, ya han perdido. Lo único que queda son hábitos, los buenos hábitos de gente que trata de ser decente. ¿Cuánta gente dice, no, hay que ayudar al prójimo, etcétera, etcétera, pero que no creen en el cristianismo? ¿Se dan cuenta? Es decir, hay valores cristianos. Imagínense, ninguna organización como ninguna parte del mundo como Occidente tiene tantas organizaciones de ayuda internacional. Médicos Sin Fronteras, Ingenieros Sin Fronteras, Periodistas Sin Fronteras, la Cruz Roja, todas estas cosas han sido inventadas en Occidente. ¿Por qué? Porque todas eran motivadas con un concepto intrínseco a la cultura occidental, que es intrínseco a la cultura cristiana. Yo como cristiano, como ser humano, tengo una deuda con la sociedad, con los hermanos, con el prójimo. Pero cuando estas iniciativas comienzan a distanciarse de la razón por la cual lo hago, que es la fe cristiana, estas iniciativas comienzan a desaparecer. Pónganse a pensar, ¿cuándo ustedes han escuchado que los países árabes, que China, que Japón, tengan grandes organizaciones de ayuda a otros países del mundo, o que donen grandes cantidades de ayuda en las catástrofes mundiales? Lo hacen por presión de las Naciones Unidas, que es una organización creada por Occidente. Pero esta idea de que nosotros tenemos una deuda para con un terremoto en Haití, etcétera, es un concepto profundamente cristiano. Incluso entre los agnósticos y los no creyentes y los anticristianos que dicen yo tengo que ayudar, lo hacen porque vienen de una cultura cristiana.
Pero esta idea de que yo tengo una deuda con los demás es una cultura, es una idea que es completamente ajena a quien no es cristiano, completamente ajena. Y por eso no existen estas organizaciones, grandes organizaciones internacionales de ayuda en otras partes que no sea grandes reinos como Arabia Saudita, que tienen cantidades descomunales de dinero. ¿Qué cosa hacen? Construyen mezquitas para los musulmanes que viven en otros países. Se preocupan solo por los suyos. No tienen una organización de ayuda internacional cuando hay una catástrofe, cuando hay un desastre internacional. Si lo hacen es por presión de las Naciones Unidas, que es básicamente una presión occidental de tradición cristiana. No digo que las Naciones Unidas sean cristianas, no, todo lo contrario, pero digo, el concepto, el origen es basado en el principio de la caridad cristiana y de la responsabilidad universal que el cristiano tiene con respecto del mundo. Pero cada vez más estas cosas estos actos se están alejando de su fuente original, que es la fe. Y cada vez más vemos personas que se preguntan, bueno, pero yo ¿por qué tendría que ayudar a esta otra persona que está en la otra mitad del mundo, ¿no? Y que no es una persona que yo conozco o con la cual tenga alguna relación, ¿no? Y muchas veces quienes son los grandes promotores de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de comunicación dicen, el mundo se ha achicado, ahora la gente es consciente de lo que pasa en otras partes del mundo gracias a las redes sociales. Eso es absolutamente relativo, hermanos, absolutamente relativo. Les cuento la historia del hijo de un gran amigo mío, católico, que ha educado a sus hijos en la fe. Y un día el hijo viene medio deprimido, triste, y el papá le pregunta qué ha pasado. No, lo que pasa es que un amigo mío se ha suicidado. Entonces el papá se asusta y dice, ¿pero qué amigo se ha suicidado? Y le dice, no, es un amigo en línea de Alemania. ¿Pero cómo lo conociste? Lo conocí en un chat room con otras personas de otros sitios, ¿no? Y me hace sentir muy mal que él se haya suicidado. El muchacho grabó un video de despedida a todos los miembros del chat room diciendo, oye, por si acaso cuando ustedes vean este video, yo me voy a haber matado, ¿no? Obviamente chocante. Pero el papá le decía, hijo, mira, ese es muy triste, reza por él, reza por su alma, pero como no hay una relación real, una interacción real, tú no tenías cómo imaginarte siquiera que este muchacho estaba pasando por esas circunstancias. Entonces, esas relaciones existen, él estaba en contacto con ellos, pero esas relaciones no tienen la profundidad, la dimensión que tiene una relación real de una persona con la otra, ¿no? Y lo peor es que muchas veces saltamos a estas relaciones virtuales cuando no estamos hablando con la persona que está al costado. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a un restaurante y simplemente han hecho una observación así por encima y ven la cantidad de gente que están en la misma mesa, cada una mirando su propio teléfono celular, incluso esposos, ¿no? Están más preocupados por alguien que está a 500 millas que por la persona que tienen al frente en el restaurante. Entonces, nosotros, en resumen, lo que quiero decir es que estamos enfrentando una realidad dramática donde estamos viviendo un proceso de secularización que arrasa con el cristianismo. Pensemos en nuestros países. Hace solamente 10 años, póngase a pensar hace 10 años, ¿en qué país de América Latina iba a haber una propuesta para equiparar las uniones homosexuales con el matrimonio entre un hombre y una mujer? Y hoy en día ya está legalizado en varios países, y donde no está legalizado hay una presión enorme, donde tenemos a la cultura de los medios de comunicación, a los artistas, a los deportistas famosos, a todas las élites presionando a favor de la imposición de este tipo de leyes. Hermanos, los abortistas han venido trabajando en América Latina 40 años y sus victorias han sido así.
la ideología de género ha trabajado apenas 8 años y han conseguido arrasar con una forma de pensar increíble. Y detrás de ellos han entrado por primera vez movimientos sociales importantes a favor del aborto que antes nos parecían absolutamente inaceptables. Les hablo del caso del Perú, por ejemplo. El Perú escribe una nueva constitución en 1979. Y había un gran político católico que de Dios goce, porque se lo merece, que dijo, bueno, vamos a poner en la constitución peruana que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y sus colegas en la constituyente peruana le dijeron, oye, pero ¿entre qué va a ser? ¿Entre un hombre y una foca? ¿No? ¿Entre una mujer y un ornitorrinco? ¿Para qué vamos a poner pues que es entre un hombre y una mujer? ¿Se dan cuenta la época en la que era imposible pensar otra cosa? O sea, la gente ni siquiera se le ocurría que podía ser entre un hombre y otro hombre. Le hacían broma de que con animales, con lo que sea. Y él decía, no, mira, yo sé de un movimiento, era un hombre muy culto, yo sé de un movimiento en los países nórdicos en donde creen que las personas del mismo sexo se deberían casar o deberían tener algún tipo de unión. Entonces, el resto de constitucionalistas peruanos, los que estaban escribiendo la Constitución, esta asamblea constituyente, le dijeron, bueno, también este señor ya mayor es una eminencia, no nos vamos a pelear con él por estos términos, pongamos pues en la Constitución peruana que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ¡boom! Miren de la que nos hemos salvado ahora, porque ninguna otra constitución prácticamente, salvo las constituciones modificadas, dicen explícitamente que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y entonces, ¿qué es lo que están tratando en un país como el Perú? Las famosas uniones de hecho, que dicen no son matrimonio, pero son matrimonio en todo, solamente salvo el nombre, para que no sea anticonstitucional. Entonces, cuando un muchacho, piensen ustedes, cuando un muchacho sale de un colegio católico e ingresa a la universidad y en el colegio católico él pensaba que que efectivamente el matrimonio era como su papá y su mamá, entre un hombre y una mujer, ¿no? Que constituyen una familia, tienen hijos y es un derecho de los hijos tener un papá y una mamá. Llegan a la universidad y los profesores, los alumnos que repiten lo que dicen los profesores, la institución oficialmente habla, acá no hay discriminación. El que no está a favor de las uniones homosexuales es un homófobo. Comienza a recibir todas estas etiquetas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están realmente preparados intelectualmente, doctrinalmente, para resistir esa presión? Menos del 1%. Y por eso es que los papás, y soy amigo de muchos padres de familia, viven horrorizados cuando los hijos regresan de la universidad después del primer semestre y dicen, no, mamá, sí, los gays deberían casarse, es lo justo, hay que estar en contra de la discriminación. Tienen todo el lenguaje de la ideología de género completamente adquirido. Esta es la situación real en la que nosotros vivimos. La describo y podría seguirla describiendo, pero se me va el tiempo. Por si acaso acá tengo una pantallita que me va diciendo cuánto tiempo me queda. Así que me va arrinconando, ¿no? Entonces, no puedo seguir pues con los ejemplos. Pero no sé si logro comunicarles el punto central, que es la violencia, tanto de la fuerza como de la velocidad de esta onda secularista que nosotros estamos enfrentando. Yo estuve ahora cubriendo el Sínodo de los Obispos para Así Prensa y para EWTN en Roma, y me quedé sorprendido de hablar con los obispos africanos, que es donde el catolicismo está creciendo al ritmo más rápido. Y ellos dicen, sí, mira, está creciendo, pero ese crecimiento está decayendo. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde había prácticamente inexistencia de medios de comunicación confiables,
han entrado los teléfonos celulares con fuerza y nuestros jóvenes viven ahora invadidos de mensajes que vienen de la Europa secular o de los Estados Unidos. Y es la primera vez en la que nosotros tenemos este choque generacional donde los hijos, en una cultura que valoraba mucho la transmisión de la tradición y de los valores, ahora dicen, no, mamá, lo que tú dices está pasado de moda, no, papá, estás fuera de lugar, eso es anticuado, ahora las cosas son así o asá. Es decir, no es que nosotros digamos, bueno, eso está pasando en el Occidente, en Europa, pero tenemos esperanza en el Global South, como dicen algunos sociólogos cristianos que piensan que hay esperanza en el sur. No, hermanos. Chile dejó de ser un país de mayoría católica, Brasil ha dejado de ser un país de mayoría católica, ya tenemos 2 países en América Latina, además de Uruguay, que nunca fue de mayoría católica por su formación masónica, ¿no? Pero ya tenemos países en donde la iglesia está en retirada, en América Latina, el continente que San Pablo VI llamó el continente de la esperanza. Supuestamente nosotros teníamos que ser el gran lugar de renovación vocacional, que íbamos a ser como Europa, los grandes enviadores de vocaciones, donde íbamos a tener familias numerosas, gran cantidad de vocaciones. Y es verdad que en España, en otros lugares, hay congregaciones religiosas, especialmente en países que son generosos vocacionalmente, como México, como Colombia, como Argentina, pero después seguimos viviendo de misioneros prestados que ya no vienen de ningún lado. Porque en Europa no hay vocaciones. Y no hay vocaciones porque no hay hijos, no hay gente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la misión de los laicos? Que los sacerdotes no pueden hacer nada respecto de esta ola de secularismo. Porque su lugar es la atención de los fieles, nutrirnos a nosotros a través del don de la iglesia como sacramento de salvación, a través de los sacramentos específicos. Y podemos tener sacerdotes famosos que son grandes predicadores, que explican muy bien a los fieles, que orientan a los fieles, pero ¿quiénes somos los que estamos insertados en el mundo y que podemos y que debemos dar la batalla contra esta ola de secularización? Los laicos. Si no somos los laicos, no va a ser nadie. Si los papás no adquieren la responsabilidad de comprender que ellos no pueden endosar o transferir la formación de los hijos en la fe a cualquier otra organización, incluyendo las escuelas católicas, si los papás piensan así, estamos muertos. El secularismo va a arrasar con nosotros. La única primera línea de defensa para la subsistencia de la iglesia somos los laicos. Y los laicos bien formados. Un laico que no está catequizado es un laico que no está en capacidad de responder a los desafíos de hoy. Es verdad que la devoción es muy importante. Es verdad que el amor a la Santísima Virgen María, que devociones profundamente cristianas que son esenciales, como la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, la capilla de la Divina Misericordia, todas estas devociones, la coronilla de la Divina Misericordia, todas estas devociones son devociones maravillosas que nos nutren y nos dan fuerzas, para no hablar de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, los grandes sacramentos cristianos. Pero no van a ser suficientes porque es como una persona que viene una ola atómica, ¿no? Como producto de una bomba atómica, y que se para diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, la bomba te va a quemar, te va a destrozar y morirás gloriosamente rezando a la Virgen María. Muy bien, pero eso no va a detener la destrucción de la iglesia. Y ustedes dirán: Alejandro,
tú estás pensando en la iglesia de una manera mundana, como si fuera una institución mundana, una asociación o una especie de ejército que se debe defender. Y te estás olvidando de que Jesucristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia. Y que en consecuencia, así nosotros seamos los más incompetentes y mediocres de católicos, no importa, Jesucristo ha prometido, Él ya se encontrará la forma, ¿no? Ya encontrará algunos santitos por ahí que detendrán la destrucción de la iglesia. Falso, hermanos, no es así. Y no lo digo yo, lo dice el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI decía lo siguiente: si Jesucristo viene en su segunda venida y encuentra 4 cristianos ocultos debajo de una piedra, su promesa de la victoria de la iglesia se va a ver cumplido, porque esos últimos 4 cristianos van a ser la iglesia. Es decir, esa iglesia va a existir. La iglesia, como sacramento de salvación, como cuerpo místico de Cristo, puede estar compuesta por 2 personas, los 2 últimos cristianos de la historia de la humanidad hasta la venida de Cristo. La garantía no es una garantía de victoria o de presencia masiva. Si así fuera, dice Benedicto XVI, no Alejandro Bermúdez, ¿por qué Jesucristo preguntó, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Por qué Jesucristo hace esta pregunta? El mismo que hizo la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer. Ahora, totalmente deprimente. Yo leí esto cuando era más o menos joven y dije, era el cardenal Ratzinger, no era el Papa Benedicto todavía, ¿no? Yo dije, este alemán qué depresivo que es, porque yo estaba pensando como latinoamericano en este catolicismo de victoria, de triunfo, de avance conquistador, ¿no? Y él dice, no, si quedan 4, esa es la iglesia. Pero después, pasando los años, viendo la sabiduría de Benedicto XVI, viendo lo que está aconteciendo con esta ola de secularización, me queda confirmado, y sobre todo porque él termina con una reflexión y dice: lo importante de esto es recordar, sin embargo, que nuestra fuente de esperanza está en el hecho de que las puertas del infierno no van a prevalecer, es una promesa, mientras que si el Señor encontrará fe sobre la tierra es una pregunta, es un interrogante, es una pregunta. Y en consecuencia es una pregunta que nosotros podemos responder. Y hace esa pregunta: cuando el Señor venga, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe sobre la tierra. Tenemos la capacidad, y es más, tenemos la responsabilidad de decir: sí, Señor, vas a encontrar fe sobre la tierra. Vas a encontrar una comunidad viva y activa dando testimonio al mundo. Aunque seamos un cristianismo relativamente minoritario, porque siempre lo hemos sido, porque entre los que se declaran católicos y los que practican católicos hay un abismo de diferencia en todos lados, ¿no? Es simplemente una realidad que a nosotros nos da esperanza, porque, como digo, podemos responder afirmativamente. Pero para eso necesitamos un laicado militante y formado. Militante, ¿qué cosa significa? No significa agresivo, no significa violento, significa que tiene conciencia que es un soldado de Cristo. Y ustedes dirán: Alejandro, ¿de dónde sacas esa figura militar? Hermanos, está en nuestra promesa de confirmación. Ese es el contenido de nuestra promesa de confirmación, que somos adultos en la fe, responsables de la subsistencia de la iglesia, incluyendo la subsistencia material, o sea, métanse la mano al bolsillito y a la cartera, porque es nuestra obligación como cristianos, pero sobre todo de su subsistencia física y de su crecimiento en el mundo. Eso es lo que se vuelve un confirmando, un soldado de Cristo. Y en el segundo lugar, formación. Hermanos, los católicos ignorantes no son
católicos que van a perseverar. Alguien decía, hay una frase algo así como católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Alguien me decía, católico ignorante, segundo protestante. No, no, es peor. Ya quisiéramos que fuera protestante. O sea, católico ignorante es simplemente carne de cañón, va a desaparecer y va a ayudar a que desaparezca la iglesia. Es mucho peor. Entonces, los católicos tenemos que comprender que en la iglesia nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. En la iglesia nosotros tenemos esta responsabilidad de estar al frente. Hermanos, les recomiendo vivamente, les imploro que lean el documento de San Juan Pablo II, Christi Fideles Laicis, ¿no? El fiel laico en la iglesia. Está en internet, gratis, en español. Este documento es la visión que tenía San Juan Pablo II sobre cuál era el papel de los laicos en el mundo de hoy. Y ahí explica la cantidad de responsabilidades que tenemos como fieles laicos. Y explicando que por algo los fieles laicos somos la mayoría de la iglesia. Si somos la mayoría de la iglesia, no podemos ser el peso muerto de la iglesia. Tenemos que ser el peso vivo en la iglesia. Y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestros deberes como cristianos. Hace algún tiempo, un hermano me preguntaba, Alejandro, cuando tú piensas en el papel del laico hoy y en tu papel como laico hoy, o sea, tú mismo, no filosofando ahí por otros laicos, sino por mí mismo, ¿qué cosa crees que es lo más importante que tienes que hacer? Y le digo, mira, es sencillo, no porque sea un genio, sino porque he leído la Christi Fidelis Laicis, porque San Juan Pablo II lo explica muy bien. Primero, santidad personal. Lucha por tu santidad personal. Y si logras la santidad personal, el efecto de esa santidad personal va a ser enorme. Pero va a ser enorme especialmente si conoces y amas tu fe, si conoces y amas la fe de la iglesia. ¿Y por qué digo la fe de la iglesia, hermanos? Porque veo en muchos católicos un proceso de protestantización, incluso aunque no se dan cuenta. Y no lo digo porque muchos grupos católicos cantan canciones evangélicas, de grupos evangélicos y de grupos protestantes, que me pasa de vueltas, como decimos en el Perú, ¿no? Que hagamos eso porque tienen otra teología y otra antropología, no lo deberíamos hacer, pero es secundario, sino básicamente porque creemos que la relación de la iglesia, del católico con la iglesia, es una relación individual con Jesucristo. Y por supuesto que lo es una relación con Jesucristo, pero esa relación, ¿cómo se expresa? Se expresa en la individualidad, donde yo digo, Jesucristo te amo, yo sé que tú me estás hablando, sí, háblame. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? En la soledad de nuestra vida. No, Jesucristo nos dejó la iglesia. El que ama a Jesucristo, el católico que ama a Jesucristo, ama a la iglesia, ama profundamente la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es sacramento de salvación. ¿Saben qué cosa significa eso, hermanos? Significa que nadie se salva fuera de la iglesia. Extra ecclesia nulla salus. Y el que dice, oye Alejandro, pero ¿cómo se compatibiliza eso con un buen protestante? Ahí después le puedo responder, ese es otro tema. Pero la verdad es que el camino de salvación que dejó Jesucristo es la iglesia. Hermano, Jesucristo se fue. Jesucristo se fue, ascendió a los cielos. Los discípulos lo vieron, tocaron con él, estaban felices, comieron pescado con él, se apareció en medio del cuarto, le dijo a Tomás, a ver, toca mis heridas. Los más felices no podían estar.
Ha triunfado, está de nuevo con nosotros. Ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel. Y se va, asciende. Y los ángeles le preguntan: Galileos, ¿qué hacen mirando arriba? Porque si Jesucristo hubiera querido redimir el mundo solamente con su prédica y su presencia, seguiría caminando hasta hoy. Y la radio católica debería ser una radio que dice: atención hermano, Jesucristo está en este momento en Tempe y en cualquier momento va a llegar caminando a Phoenix, así que prepárense, traigan a todos sus enfermos y cojos y ciegos para ponerlos en el camino de Jesús. Esa sería la radio católica, informar que Jesucristo está caminando. Pero Jesucristo ha querido quedarse, como dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, de una vez para siempre. ¿Y cómo lo ha hecho? En el sacramento. Vamos acá a ponernos de rodillas frente al Santísimo Sacramento y estamos frente a Jesús. Y cualquier cristiano en cualquier parte del mundo que hace eso, que se pone de rodillas en la Sagrada Eucaristía, que recibe los sacramentos, recibe a Jesús. ¿Se dan cuenta de la genialidad de Jesús? De haber querido dejarnos su presencia y su salvación universalmente para que esté al alcance de todos nosotros, en vez de depender de que Él tenga que ir predicando de pueblo en pueblo. Entonces, el católico laico no puede ser sino un apasionado de la iglesia. Y sí hay que tener prudencia porque hay gente, especialmente en la situación en la que vivimos, con la crisis de los abusos sexuales que ha enojado y frustrado y apenado y escandalizado a tanta gente. Sí es cierto que nosotros tenemos que tener cautela, prudencia en presentar la realidad de la iglesia, pero tenemos que comprender que con la forma adecuada, con el medio adecuado, con el estilo adecuado, nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo en la iglesia, que la iglesia es el sacramento de salvación, que los primeros encuentros de una persona que comienza a ser cristiana con las Sagradas Escrituras, con Jesucristo en la oración, los debe llevar al encuentro supremo que se encuentra en los sacramentos y en la comunidad eclesial. Entonces, el laico es un laico de la iglesia, es un fiel laico de la iglesia y le corresponde atestiguar y dar testimonio de la iglesia. Hermanos, esta es una tarea enorme. Recuerden ustedes, recordemos nosotros que cuando fuimos bautizados, fuimos instituidos sacerdotes, profetas y reyes. Esa es parte de nuestra teología cristiana, ¿no es cierto? Lo sabemos muy bien. No somos sacerdotes en el orden ministerial, somos sacerdotes en el sacerdocio común de los fieles. Pero sacerdote significa que cada uno de nosotros está consagrando, como el sacerdote consagra el pan para convertirlo en hostia, nosotros estamos consagrando el mundo para convertirlo en algo digno y presentable al Señor. Nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestras diversiones, todo. Somos profetas porque tenemos que anunciar y somos reyes porque tenemos que regir y guiar. Y tenemos que asegurarnos de que cumplimos con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque un día vamos a enfrentarnos cara a cara con Jesús. Y en ese día del juicio, Jesús, como al joven rico que se dio la vuelta y se fue, te va a mirar con amor y te va a llamar por tu nombre, por el nombre de tu bautismo. No por tu apodo, te va a llamar por tu nombre. Te va a reconocer y tú te vas a sentir reconocido, reconocida. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones del bautismo? Hermanos, por nuestro bien, por el bien de la iglesia, por el futuro de la iglesia, asegurémonos que nuestro esfuerzo y trabajo, nuestra valentía, que los sufrimientos que sobrellevamos en esta vida por dar testimonio de Cristo, nos consigan que Jesucristo, llamándonos por nuestro nombre, nos diga: ven, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Muchas gracias.